Pues mira, 2.700 becquerelios, una barbaridad. Está midiendo el gas radón. ¿Tan peligroso es? Pues sobre todo en espacios cerrados. Ten en cuenta que es un gas radioactivo. Bueno, esta casa al menos está protegida. Esta sí. El gas radón, no he oído nunca hablar de esto. No, ni idea, la verdad. Absolutamente nada. La verdad es que no lo he oído en mi vida. Me suena el término, pero no sé lo que es realmente ni lo que hace. Lo sé como elemento químico, pero no sé función ni peculiaridades químicas ni nada. No he oído hablar del gas radón. Lo conozco de la clase de química de bachillerato, honestamente no es sus propiedades como tal, solo que existe y creo que es bastante inflamable, pero más que eso no lo tengo muy claro. No sé nada. Absolutamente nada. No, la verdad, no tengo ni idea. Sé que tiene que ver con la piedra granito y que hay mucho en Galicia. Sí, es un gas noble y poco más. O sea, sé que el radón es un elemento radiactivo, ¿no? Creo. Y supongo que el gas radón también será radiactivo. Creo que es un elemento pesado de la tabla periódica, ¿no? Ya has visto, José Miguel, el conocimiento que hay del gas radón. Pues sí, y lamentablemente es un riesgo desconocido y es desconocido totalmente porque no se ha hecho ninguna campaña de información. ¿Qué es el gas radón? El gas radón es un gas noble, pero tiene la particularidad que es radioactivo y entonces cuando lo respiramos y en concentraciones altas puede ser un riesgo para la salud. O sea que si aquí estuviésemos respirando gas radón... Al aire libre ahora mismo estamos respirando radón, en mayor o menor medida, porque en teoría en toda la corteza terrestre hay, ¿no? El problema no es el gas radón en sí, sino los edificios que se construyen en zonas donde puede haber una exhalación de radón importante. ¿Pero en qué zonas se concentra? ¿Dónde se concentra el gas radón? Para saberlo debemos consultar los mapas, bien los que tenemos en nuestra web Vive Sin Radón o en la web del Consejo de Seguridad Nuclear, para saber si vivimos en una zona de riesgo. ¿Cómo son esas zonas? Bueno, normalmente son zonas graníticas, zonas con rocas ígneas, con rocas que se han generado desde el núcleo de la Tierra, cuando se formó la Tierra. También existen algunas zonas donde algunos fosfoyesos, que también se producen concentraciones de radón, y algunas zonas de pizarras también. En la península ibérica está muy determinado que, por ejemplo, toda la zona este prácticamente no hay riesgo de radón. Esa se salva. Exceptuando algunos puntos muy concretos en la costa de Barcelona, pero puntos muy concretos. Y luego pues se conoce que, por ejemplo, Sierra de Guadarrama y Gredos, gran parte de Extremadura, una parte de Castilla y León, Zamora y Salamanca, que son zonas también de riesgo, donde ha habido históricamente minas de uranio, ¿no? Y Galicia, que es lo que más se conoce. Este gas tiene la virtud de colarse en los hogares. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros de que estamos expuestos al gas radón? Para conocer si estamos expuestos, lo que se debe hacer es una medida acreditada, que es una medida que se hace con unos monitores integrados, que debe durar como mínimo 3 meses y que es la que nos dará la concentración media anual de radón en el interior, ¿no? Por ejemplo, un día tenemos un pico muy alto, ¿eso significa que estamos viviendo en una casa peligrosa? No, de hecho el radón fluctúa mucho y por eso se utilizan medidas de largo plazo y se utiliza como valor de referencia la concentración media anual, y por eso nos sirve el tomar el valor que puedes obtener con un aparato caro que te compras en algún sitio en internet, porque te puede dar un día 1000 becquerelios, te puedes asustar. Y eso no es un riesgo. El riesgo es estar expuesto a más de 300 durante todo el año. ¿Y qué niveles de referencia ha establecido la OMS? Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que los países establezcan un nivel de referencia de 100 becquerelios por metro cúbico. En el caso de España, la legislación, que es el Real Decreto que ha salido en diciembre, el 1029/2022, establece un nivel máximo de 300 becquerelios de concentración media anual como nivel máximo. Lo que ocurre es que eso es un nivel máximo, quiere decir, hay países en la Unión Europea que ya han legislado por debajo de 300 y que en sus legislaciones, pues Reino Unido, Irlanda, Suecia, Noruega, que aunque no pertenece a la Unión Europea, pero bueno, es un país también que tiene un grave problema de radón en su territorio. Y ten en cuenta que la OMS advierte que es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco.
¿Las casas de nueva construcción Bueno, pueden evitar la entrada de este gas? sí, efectivamente, si una casa se construye con medidas adecuadas para que este gas no entre, no hay ningún problema en vivir en una zona con muchísimo radón, no hay ningún problema. ¿Eso está contemplado? Eso ya hay una legislación, ha tardado muchos años desde que salió la directiva. ¿Qué problema tenemos? Pues que como es desconocido, se está aplicando mal, no se está controlando, luego se está construyendo sin tener en cuenta esas medidas porque el sector de la construcción no se ha formado, los constructores están construyendo como hacían y no están teniendo muy en cuenta estas nuevas medidas para evitar la entrada de radón en las viviendas. ¿Y las soluciones para las viviendas que ya están construidas son fáciles, económicas? Sí, la solución de una casa que está afectada por radón es una obra sencilla y rápida de ejecutar. Además, es una medida económica. Para tener una comparación, es más económico que reformar un baño y es una medida además definitiva. Se elimina el problema de radón de forma radical. ¿Qué ocurre? Que tampoco hay en nuestro país una cantidad de empresas dedicadas a esto. Bueno, vosotros no sois empresa, sois No, fundación. nosotros os mueven otras cosas. Nosotros somos una fundación, por tanto, por ley no nos movemos por ánimo de lucro. Con lo cual nuestro servicio, lógicamente, lo que sí perseguimos es nuestra sostenibilidad, pero no el ánimo de lucro. Pero es cierto que en España no hay un tejido empresarial que sepa dar servicio y que, bueno, y tenemos problema de capacidad para poder atender la demanda que cada vez va siendo mayor. Las sustancias químicas peligrosas las podemos encontrar en todos los sitios, incluido en la ultra fast fashion. La ultra fast fashion es la moda rápida exponencialmente, es decir, la moda rápida ya tiene más de 50 microtemporadas, contamina el planeta, contamina y usa muchísima agua, pues la ultra fast fashion ha duplicado eso, de hecho exponencialmente ha crecido. Sus fases de producción son tan rápidas que duran menos de semanas. La mayoría de la ultra fast fashion la podemos encontrar online, en cadenas comerciales que principalmente las obtenemos en plataformas online. Desde Greenpeace vimos que la fast fashion era un problema, pero que la ultra fast fashion estaba creciendo exponencialmente y contaminando muchísimo las aguas, el planeta, a través de las emisiones y el uso que hacían del agua. Pero además teníamos ciertas sospechas de que los productos que utilizaban no eran exactamente legales, con lo cual decidimos comprar varias prendas en plataformas online y de hecho también en una tienda física en Berlín y las analizamos, las mandamos a analizar a un laboratorio independiente para ver qué productos tóxicos tenían y si cumplían la legislación europea o no. Empezamos a encontrar productos como los eftalatos, productos como plomo, como níquel, es decir, muchos compuestos que son metales pesados que pueden entrar en contacto con nosotras y que son además pueden ser cancerígenos, productos que pueden hacer como los eftalatos que seamos más alérgicos o que tengamos un incremento de alergias, y todos estos productos estaban presentes en la ropa y es más, muchos de ellos en niveles por encima de lo legalmente permitido en la Unión Europea. Estos compuestos tóxicos se encuentran ya desde el Ártico hasta la Antártida, están en nuestras aguas, es decir, ya han entrado en el medio ambiente y ahora es muy difícil salir de ello. Y es más, estos productos tóxicos nos condicionan el buen reciclaje de la ropa. De hecho, el gremio de recicladores indica que si prendas con compuestos tóxicos entran en contacto con prendas sin estos compuestos tóxicos, al final todo se mezcla y ellos no pueden utilizar estas prendas para, por ejemplo, reutilizarlas en métodos industriales. Comprando este tipo de camisetas de 2 euros o un pantalón de 6 euros en este tipo de plataformas online de la moda ultra fast fashion, estamos haciendo que se contamine el medio ambiente, que mujeres estén cosiendo y que niños estén cosiendo esclavizados, y estamos haciendo que entren productos tóxicos en Europa y en nuestra vida. Bueno, Carlos, tú estás muy familiarizado con el mensaje que acaba de dar Celia porque llevas muchos años investigando sobre las sustancias químicas que nos rodean. Sí, eso es una cosa que quizá mucha gente, y sobre todo en países como España, no tiene la debida conciencia, ¿no? Pero lo que nos dice la comunidad científica en decenas de miles de investigaciones es que es un problema serio. Tú hablas con datos contrastados. Evidentemente es que no se puede hablar de otra manera, y así son los libros que he publicado y los trabajos que hacemos también a través de la web, etcétera. Están todos basados en la evidencia científica, ¿no? Hay que darse cuenta que los europeos pasamos un 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados. En concreto, un 50%
en el hogar, ¿no? Y claro, en espacios cerrados se pueden concentrar, puede haber mayor presencia de una serie de contaminantes que en espacios abiertos. Partículas que puede haber en el polvo doméstico, compuestos orgánicos volátiles como el formaldehído, el benceno y otras sustancias, pero poca gente repara si hay formaldehído en el ambiente que están respirando, o si hay benceno, o si hay retardantes de llama, o si hay compuestos perfluorados, o si hay bisfenoles, o si hay talatos, o si hay la larga lista de posibles contaminantes que puede haber en nuestro entorno de todos los días, ¿no? Claro, el polvo que se acumulaba antiguamente en las casas no es el polvo que tenemos ahora. Cuando estaban nuestras abuelas, nuestros bisabuelos, etcétera, pues no había una serie de sustancias que en estos momentos hay en el planeta, sustancias sintéticas, por ejemplo, ¿no? Datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente dicen que de las 100.000 sustancias mayoritariamente sintéticas que hay en circulación en Europa, estudiadas de manera más o menos completa acerca de sus posibles efectos sobre la salud o el medio ambiente, un 0,5%, es decir, el 99,5% de las sustancias que hay en circulación en Europa no han sido debidamente estudiadas acerca de sus efectos sobre la salud de las personas o sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno... Tú propones reducir siempre. Sí. Además, Carlos es un tipo muy positivo. Sí. Sí, claro. No, es que para llevar tantos años estudiando las sustancias químicas que nos rodean hay que ser positivo. Siempre con la cabeza fría, siempre en positivo, y con tranquilidad, y dando una serie de pasos. Por ejemplo, ventilar ya reduce compuestos orgánicos volátiles. Retirando el polvo doméstico con un aspirador o con un paño húmedo en superficies, estás eliminando esa posible vía de exposición a contaminantes. Usar productos de limpieza no de manera abusiva. Uno mira debajo de un fregadero y hay un montón de productos de limpieza diferentes. Habría que plantearse cuántos de ellos son realmente necesarios. O se puede, incluso en ecotiendas, hay productos de limpieza que no contienen una serie de sustancias. E incluso, con frecuencia, ver cómo limpiaban la casa nuestras abuelas. Con vinagre, con bicarbonato, con limón. El vinagre, por ejemplo, tiene propiedades desinfectantes, ¿no? Luego ver también, si es preciso o no, utilizar, por ejemplo, insecticidas domésticos de la manera tan alegre como muchas veces se hace. ¿La ley obliga a etiquetar todas las sustancias que contiene un producto? Tú miras la etiqueta de un insecticida doméstico y leerás que te pone, a lo mejor, bifentrin, deltrametrina. Bueno, te pone una sustancia, que es el principio activo, o dos, o lo que sea. Y no te dice el resto de la composición. Por ejemplo, uno no puede saber lo que contiene un plástico. Y un plástico, según por ejemplo la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca, puede contener potencialmente 132 sustancias tóxicas o grupos de sustancias. 132 sustancias o grupos de sustancias con propiedades tóxicas, ¿no? Es necesario utilizar ambientadores en el hogar, o ciertos ambientadores en el hogar, porque si uno lee las etiquetas de algunos de estos ambientadores, te encuentras que te dice no respirar los aerosoles. ¿Por qué te está diciendo no respirar los aerosoles? O no usar en lugares que no estén bien ventilados. Bueno, ¿por qué te pone eso? Otro ámbito importante es la alimentación. Si se puede, en la medida que se pueda, optar por productos ecológicos, por ejemplo, para reducir la exposición a residuos de pesticidas, que la evidencia científica nos dice que pueden afectar negativamente a nuestra salud. Hay pesticidas, por ejemplo, que son disruptores endocrinos. ¿Eso es lo que más preocupa a la ciencia ahora mismo? Uno de los aspectos que más preocupa a los científicos es la exposición a un tipo de sustancias muy diversas, y que son muchas. Hasta ahora se han identificado más de 1000, pero no quiere decir que no haya muchas más, que son lo que los científicos llaman sustancias disruptoras endocrinas. ¿Por qué preocupan? Pues preocupan porque una de las cosas que de manera más insistente nos dice la comunidad científica, por ejemplo, la Endocrine Society, que es la entidad mundial de referencia en el tema de las enfermedades que tienen que ver con las hormonas, es que para las sustancias que son disruptoras endocrinas no se puede establecer con claridad un umbral seguro. Es decir, que aunque las autoridades establezcan niveles de concentración supuestamente seguros, porque nos dicen que son niveles bajos de concentración, lo que nos dice la comunidad científica es que en estas sustancias no se puede establecer con claridad un umbral seguro. Volvemos al Garradón. José Miguel, tú estás a favor de campañas duras con este tema. Sí, campañas duras similares a las de los accidentes de tráfico, porque esa experiencia ya se ha hecho en otros países de la Unión Europea. ¿Y funcionan? Y funcionan.